acelerador. Y ya con eso. Pues que en este bolso los colores los chantajes, la de cositas se hacen así. Como pequeños cuadrados. Pero me voy Es una actividad inicial que la que voy a entregar ahorita. Básicamente como una actividad inicial para ver cómo está. Esa no es una actividad de evaluación. Simplemente algo sí, son metas que están acá. Desde aquí se van a hablar de las clases de y hay otra para la clase de ayer, que son las pruebas. Sí, mi sugerencia es que por último igual que la semana, como para si de pronto tú la tienes ahí, a lo mejor yo te pido una colaboración para que sepan lo que la base. Porque algunos ejercicios tienen algunos cuadros específicos y se hacen sí. Te pido un favor, si me ayudas aquí atrás tiene buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo estamos? Ya vamos a tomar asistencia. Mientras preparo esto, Alan nos va a ayudar en repartir las actividades de ayer, a lo que estamos ahorita acá, para que entonces vayan viendo algunas observaciones. No es algo calificable de 0 a 5, profe, no sé bien, de eso depende de mi calificación del curso, me van a aplazar. No, nada de eso. Eso todavía no. ¿Okay? Pero sí observarán algunos detallitos, algunos circulitos de detalles, de errores. En algunos aparece la expresión que si bien, regular, aceptable, entre regular y bien, términos como eso. Entonces, porfa, revisemos esos detalles y tengámoslos en cuenta para los ejercicios de ayer y de hoy. ¿Bien? Listo. Adelante, Aaron. Muchas gracias. Dime.
Sebastián Sabatica. Andrés Barbosa. Hagamos un poquitico de silencio para poder escuchar ahora los nombres de cada uno, ¿sí? Andrés Barbosa. Andrés Barbosa. Andrés Barbosa. Oscar Alonso. Mira, ya está. Nicolás Rubiano Rojas. Nicolás Rubiano Roballo Rojas. Así es, Adrián Espinosa. Él abandonó el programa. Daniel Castro. Juan Sebastián Velázquez. No sé qué dice aquí. Gris, parece letra de médico, pero que no sabe. No sé, Gris, Méndez, no sé, Rodríguez, niño. Ya yo sé a quién voy a bajar punto por final. Mario Córdoba. Mario. Mi tipo es médico. Daniel Alejandro Artila. No está, si no está, enseguida pasamos. María o María Felicia Barros. A ver, la que ya ves. Luis Andrés Pulido Ortiz. César Torres. Mientras tanto, voy pasando la hojita de asistencia. En la columna que dice número 2, encontrarán pues un cuadrito muy pequeñito. Hacemos una firma muy compacta solamente en la columna de la sesión 2, que es el día de hoy. ¿Listo? Vamos a pasarlo por aquí para que se lo vean. No, aunque sea en las iniciales, aunque sea, o una microfirma. Catherine Guerrero. Catherine Guerrero, ¿no está? Ah, dame la que ya vi, es que están imprimiendo las guías. Gracias. Dice. ¿Cómo es la calificación acá? 0 sobre 0. No, mentira. Solamente algo apreciativo, bien, regular, aceptable, deficiente. No, todavía no. Esa no, porque eso es muy diagnóstico, eso no para saber cómo vamos en el caso. No, los exámenes tienen digamos, una puntuación específica dependiendo de los ítems. Unos están de 0 a 20, otros de 0 a 25, pero yo siempre les comparto a ustedes la equivalencia de 0 a 100. Para que tengan la... ¿Listo? ¿Quién falta por acá? Permítanme un segundo. ¿Quién falta?
Andrea, Andrés Barbosa, Andrea o Andrés. aquí dice Andrea Valentina. Sí, está Andrés Barbosa, creo que es Andrés Barbosa. Alan, Daniel Castro, Daniela Zambrano, Brian Steven Kitian y Tiubis Shaya, ¿será? No sé qué dice. No sé. Shaya como el cantante. ¿Listo? Y Daniel Alejandro Ardila. Sí, pero ahí estaban todas engrapaditas. ¿Será que alguien la agarró por ti? Perfecto. Muy bien. Para los que se van incorporando, buenos días para todos, ¿cómo estamos? Se les entregó ahorita pues la actividad del día de ayer, es una actividad diagnóstica, es decir, solamente para ver cómo estamos en cuanto al trazo, a ver cómo está nuestra mano en cuanto a hacer cierto tipo de líneas de manera específica. Habían algunos ayer que yo los veía por el rabito del ojo y parece que estuviesen bravos con el novio o la novia. Tú me engañaste, caso cerrado, cosas como eso, ¿ok? Ojo, este tipo de actividad tiene que llevar cierto grado de control, ¿ok? Para que nos pueda salir bien, siempre debe llevar cierto grado de control. Creo que en ninguno de los escenarios logré ver que alguien haya hecho lo que a veces, por ejemplo, nos pasaba en técnicas de bocetación, que de pronto alguien hacía un trazo vertical horizontal y hacían como trocitos. ¿Cierto? Hasta ahora, por lo menos, eso no ocurrió y me parece bien. Porque eso es de pronto un tipo de trazo específico, algo más artístico, para un croquis o algo como esto. En este caso no. En este caso siempre tenía que hacer un trazo completamente recto, tanto horizontal, vertical, inclinado, como fuese. En algunos casos vi, mientras lo dejaba trabajando ayer, que algunos agarraban el lápiz como muy lejos de la punta. Algunos, aunque eran diestros, hacían el trazo de izquierda a derecha. Digamos, eso es particular. Sin embargo, yo por lo menos siempre sugiero que para ese tipo de ejercicio no agarremos los lápices tan pegados a la punta. Cuando agarramos los lápices muy pegados a la punta, podemos correr el riesgo de que las líneas se nos empiecen a torcer. Si agarramos por lo menos a esta altura, al nosotros querer hacer el trazo, porque normalmente lo que hacemos es el movimiento en la muñeca, puede ocurrir que empiece recto y al final, porque obviamente la muñeca se comporta como si fuese una especie de compás, nosotros vamos a hacer este tipo de movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? A veces comienzo recto y al final termino en una curva, me queda como si fuera una letra J. Lo más recomendable, por lo menos desde mi punto de vista, es a lo mejor agarrarlo como un dedo después de la punta, después de la parte cuando uno usa el tajalápiz. Más o menos a esta altura, a esta distancia, y cuando vayamos a hacer trazos rectos, horizontales, verticales o inclinados, intentar no mover la muñeca, sino dejar esta parte fija, y lo que hacemos es intentar bajar esta parte del brazo, es decir, hacer este tipo de movimiento, vertical, horizontal o inclinado, y así vamos a asegurarnos que el trazo nos va a quedar todavía un poco mejor. Pero para hacer el primer ejercicio, algo muy diagnóstico, creo que en general estuvo bien, aceptable. Creo que hubo muy poquitos que sí les coloqué la palabra así como que deficiente, es decir, que no podemos hacer el trabajo así tan a la carrera o no podemos tener cuidado porque ya estamos en dibujo técnico, ¿ok? Entonces sí nos toca ser muy cuidadosos, muy precisos en lo que estamos trabajando. Pero de resto, en esencia, me pareció bastante bien. Como le comentaba ahorita a Heidi, ella me dijo, profe, estuve revisando un rato la plataforma y me di cuenta que todos los viernes vamos a hacer alguna actividad como de evaluación. Va a ser algo así. Todos los viernes vamos a tener revisión de las actividades que hagamos durante los días de la semana. Es decir, este próximo viernes hay la primera revisión de ejercicio desde el número 1 hasta el número 4. La idea es que apenas yo llegue al salón, ustedes, como si estuviésemos en una galería, peguemos sin mucha cinta para que no se dañe de pronto la pintura de las paredes,
colocar sus ejercicios lo más compacto posible por estudiante y apenas arranquemos yo voy revisando de una manera muy rápida algunas observaciones tópicas para ver cómo está haciendo nuestro trabajo en los ejercicios. Ojo, lo ideal de los ejercicios no es terminarlos rápido porque quiero salir de eso porque ya va a empezar el maratón de Netflix ahorita, no. ¿Okay? Hay que dedicarle su tiempo porque si el ejercicio tiene muchas deficiencias, lo más seguro es que yo le pida que por favor repitamos un ejercicio en particular. ¿Okay? A veces suele pasar eso mucho con el de rotulación. Hacemos las letras así como que muy rápido sin que no me importa porque se me va a pasar el último Transmilenio. Entonces lo hago como sea, pero cuando hacemos la corrección nos toca volver a repetir. No podemos olvidar, y lo veremos en un instante, por lo menos lo que es la rotulación en dibujo técnico, no es básicamente escribir como si fuera una caligrafía, sino es dibujar una letra. Básicamente se concibe de esa manera. La rotulación en un plano de dibujo técnico es básicamente dibujar una letra, es decir, es como si fuera parte de todo el conjunto completo de las paredes, de los muros, de las fachadas, de los árboles, dentro de todo lo demás. ¿Bien? Listo. Vamos entonces nosotros a continuar con la jornada del día de hoy. No sé si ya llegaron otros estudiantes. Diubis, Shayan, Daniela, Daniel Castro y Andrés Barbosa. ¿Sí hay alguno de esos? ¿Quién? ¿Andrés? Ah, ¿este? No. Andrés. Listo. Bien. Nosotros hasta la sesión de ayer estuvimos revisando un poco las nociones generales de dibujo técnico. Decíamos que esta parte del dibujo, que es el dibujo técnico, es para nosotros como el idioma o el lenguaje que nos va a ayudar a comunicar todas nuestras ideas gráficas con el resto de las personas que también manejan ese mismo lenguaje técnico dentro de lo que ustedes hacen o dentro de lo que hacemos. Nosotros somos arquitectos, tenemos un dibujo técnico específico, un dibujo técnico arquitectónico, pero nosotros ponemos en pausa o en silencio los teléfonos, porfa. Pero ese lenguaje tiene que ser fácilmente conocible por otros de pronto ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, electrónicos o cualquier otra gama de la ingeniería que existe. Porque el lenguaje técnico es común para todos nosotros. Aunque cada quien se va por una rama específica, el lenguaje de dibujo técnico es en este caso universal. Nosotros llegamos hasta ayer a revisar, después de haber visto los implementos que que de pronto es posible encontrar, llegamos a lo que era la parte de los grosores de las líneas. Decíamos que en el dibujo técnico arquitectónico hay, por lo menos hasta ayer, lo que vimos hasta ayer solamente, habían dos formas de empezar a diferenciar los grosores de línea en un dibujo. Hicimos el primer caso que fue imaginándonos este salón, quitándole la parte superior, es decir, haciendo un corte más o menos como 1,60 m de alto, quitándole todo lo que está por arriba y haciendo como un desplazamiento de aquí hasta abajo para ir viendo los distintos grosores. Decíamos que lo primero, lo que se corta inicialmente son los muros, paredes, o las columnas o lo que es la estructura vertical. Luego vienen puertas y ventanas. Luego viene equipamiento inmobiliario y por último todo lo que está a nivel de piso. Texturas de pisos, tapetes, vaciados de concreto. Ese es, por lo menos en una vista en planta, el orden para los grosores. Entre más alto esté, mayor grosor. Entre más bajito o más cerca al piso esté, va a ser con un menor grosor. Cuando hacemos planos al dibujo técnico a mano, a veces, muchos dibujantes nos gusta hacer algunos trazos por la parte o por el reverso de la hoja, en especial cuando es un papel tipo vegetal, pergamino o algo translúcido, porque eso nos ayuda a nosotros a atenuar la intensidad de pronto o de la tinta o de lo que sería un lápiz. A veces cuando lo hacemos de frente, aunque la mano no se apoye con mucha firmeza sobre la hoja, siempre queda oscuro. De pronto, para atenuar eso, muchos de nosotros le damos la vuelta a la hoja, hacemos el trazo y luego cuando lo ponemos en el sentido original, esas líneas quedan con un menor nivel de intensidad. Adicional a eso, hicimos ayer un pequeño ejercicio, utilizamos a 3 compañeros, uno estaba por acá, creo que era Cristian, ¿cierto? Cristian, después estaba Valentina
Valentina, Valentina y después estaba Heidi, ¿cierto? Y nosotros en ese caso hicimos el ejemplo de cómo se debe interpretar y cómo debemos aplicar los grosores de línea, pero desde la fachada o desde una vista frontal. Yo hice el ejemplo, me coloqué por acá y a propósito pregunté, dije, de los 3 estudiantes que están acá, ¿quién está de primero ante mi persona? Y dijeron, profe, está Cristian. Entonces, la silueta o la pared que representa a Cristian se iba a expresar en el dibujo con una línea mucho más gruesa. Luego venía Valentina, ¿cierto? Valentina estaba como en el medio. La silueta que corresponde a la pared de Valentina iba a estar con una línea intermedia. Y por último iba a estar Heidi, la pared que representaba el muro de Heidi. Como era la más lejana al observador, tenía que llevar una línea más delgada. Es decir, los grosores en una fachada siempre nos permiten decir qué muros están más cerca al observador y qué muros están más lejos del observador. Al mismo tiempo hicimos el otro ejercicio poniéndonos desde el otro punto de vista, nos pusimos desde acá. Hicimos la misma pregunta. De aquí hasta acá, ahora, ¿cuál estudiante está más cerca? Y dijeron, profe, ahora Heidi es la que está más cerca. Entonces, si decido hacer la fachada o la vista frontal desde este lado, la silueta que corresponde a Heidi debe estar con mayor grosor. Viviana seguía estando en el medio y por último, ahora se iba a encontrar Cristian, en este caso Cristian, se iba a representar con una línea más delgada. Eso siempre va a depender del punto de vista que utilicemos para las fachadas. Es decir, no en todas las fachadas, todas las paredes van a llevar el mismo grosor, porque todo siempre depende de cuál es el muro que esté más cerca al observador y cuál es el muro que esté más lejos al observador. Bien, ayer nosotros llegamos hasta ahí, ¿cierto? Y después de ahí hicimos el ejercicio aquí en clase. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas, inquietudes, comentarios de lo que revisamos ayer. ¿Vamos claros hasta ahora? Sí. Bien, paréntesis. No sé si pasa aquí, pero siempre me gusta aclarar. Yo particularmente no tengo dificultad cuando en el salón alguna persona o algunas personas no entienden un tópico y levantan la mano para que volvamos a aclarar el tema. De verdad que eso a mí me tiene sin problema. De hecho, es algo positivo que yo siempre veo porque me da a mí entender que estamos prestando atención, pero si no está completamente claro, necesito que me lo recuerden o que me lo vuelvan a afianzar. ¿Ok? Eso por un lado. Lo que sí de pronto no estaría muy bien es que estemos revisando algún TikTok, una vaina, es que está demasiado bueno uy, que si no lo veo ahorita no lo puedo ver nunca, y de pronto digo, profe, ¿será que puede volver a repetir? No, ahí ya no tenemos de pronto como a ver, ¿cuál sería la mejor palabra? No tendríamos como el mejor derecho para poder pedir eso porque no hemos estado prestando atención. Lo ideal es que siempre estemos atentos a las explicaciones y si hay algo, se los recalco, si hay algo que de pronto no entendamos suficientemente, enseguida, profe, puede volver a repetir y sin problema lo hacemos, ¿listo? No se lleven nunca las dudas a casa, porque a veces las dudas a casa hacen como el efecto bola de nieve. La duda es pequeñita aquí en el salón y cuando llego al día siguiente la bola es muy grande y de pronto parece que estoy más confundido que el día anterior. Entonces no queremos que eso ocurra. Bien, no pasa nada con eso. Hoy vamos a continuar lo relacionado con las líneas y a terminar esta guía número 1. Y tenemos por acá lo relacionado con los tipos de línea que nosotros podemos emplear en el dibujo técnico. Ayer estuvimos hablando de grosores. Hoy vamos a hablar de tipos de línea y luego conectamos con lo que es la rotulación. En los dibujos técnicos, perdón. Tengo una pregunta. Sí, señor. Usted se dibujó de la planta 1. Sí. ¿Tiene planta 2? Siempre la planta 2 con la intermedio. No. Siempre cada vez que hacemos una planta distinta, se asume en cuanto a grosor que no hay nada ni más abajo ni más arriba. Es como si estuviésemos estudiando solamente esa planta. ¿Listo? No es que la planta 1 va a ir más clarita, la planta 2 del nivel 2 es intermedia y la planta de la azotea más gruesa, no.
Todas las plantas las trabajamos por separado y cada una le hacemos el análisis en particular. Esa es la manera de trabajar. ¿Bien? En el dibujo técnico, nosotros tenemos una cierta gama de tipos de línea que cada una expresa una información en particular dentro del plano. Tenemos nosotros por acá la primera línea, que es una línea continua. De las líneas continuas, ya lo vimos hace ratico, podemos encontrar grosores. Líneas continuas gruesas, líneas continuas intermedias, líneas continuas delgadas. Normalmente, las líneas continuas gruesas nos expresan en un dibujo contornos y aristas visibles, es decir, lo que está de frente al observador y que nada lo está obstaculizando. Cuando tenemos líneas continuas finas, además de indicar niveles de acercamiento, también nos puede ayudar a utilizarlas como líneas de cota o líneas auxiliares para la construcción de un dibujo. Luego tenemos una línea fina de trazos cortos. En el caso de la línea de trazos cortos, por lo menos cuando la hacemos a mano, tenemos que ser bastante cuidadosos para que cuando hagamos dicho trazo, los segmentos y las separaciones entre ellos tengan siempre las mismas longitudes, o por lo menos la misma longitud. Es decir, si por lo menos este trocito de línea segmentada, más o menos, mide 5 milímetros, por ponerle algo, yo voy a intentar que el resto de los pedacitos de línea segmentada también midan más o menos lo mismo, porque eso le ayuda a dar un mejor valor y una mejor estética a nuestro plano. Lo mismo con la separación. Si la separación más o menos yo estimo que pueden ser unos 2 milímetros, intento en la medida de mi posibilidad de que todas las separaciones sean las mismas para que el dibujo se vea mucho más armónico. Las líneas segmentadas nos ayudan a expresar contornos y aristas ocultas o también proyecciones de algo que esté en el techo y que se quiere observar de pronto en la planta baja. Por ejemplo, imaginemos, vamos a ver si esto pinta. Imaginemos que tenemos una vivienda sencilla, a 2 aguas. Y esta vivienda tiene un tejado a 2 aguas. Si nosotros vamos a realizar la vista en planta de esa edificación, nosotros empezamos a utilizar algunas líneas de referencia para traer la información desde la fachada hasta la planta. Luego empezamos a ir delimitando lo que sería la planta, identificamos los muros, si hay ventanas, cualquier otra expresión necesaria. ¿Listo? Y si nosotros tenemos la necesidad de expresar el techo en esa vista en planta, tenemos entonces que emplear líneas segmentadas. ¿Qué hacemos en este caso? Traemos también la misma información de lo que sería el techo, como si estuviésemos dibujándole la sombra en el piso, más o menos podemos entenderlo de esa manera. Y luego, vamos a borrar todo esto un segundo. Y empezamos a identificar esta información en la vista en planta. ¿Qué es lo que suele expresar esta línea segmentada? La proyección del techo en el piso. Ya cuando hagamos una vista superior con el techo puesto en la vivienda, entonces esto ya no se verá y este contorno va a ser continuo con la línea en el medio haciendo la partición de las 2 aguas. Pero todo lo que sea proyección del techo sobre el piso siempre se expresa con las líneas segmentadas o líneas de trazos cortos como lo tenemos acá. Luego están líneas de trazos y puntos. Esta línea de trazos y puntos casi siempre la podemos emplear para ejes de revolución o ejes de simetría. Por ejemplo, si nos toca representar un cilindro y el cilindro lo tenemos que mostrar tanto en fachada como en una vista superior, en fachada, ese elemento, imaginemos que sea esto que está acá, le tenemos que marcar un eje de simetría y un eje de revolución para dar a entender a la persona que esto no es un rectángulo, sino que es un cilindro o algo circular. Entonces,
mediante este tipo de línea se utiliza. Por ejemplo, imaginemos que este filtro tiene esta forma desde la vista superior. Y vamos a hacer ahora la vista frontal de esto. Imaginemos que es un cilindro. Utilizamos la misma técnica. Empezamos a trasladar la información de arriba. Podemos utilizar una línea de piso. Y luego empezamos a trazar el contorno de este filtro que tenemos acá. Pero lo único que nos distingue a nosotros de que esto es una superficie curva a una superficie completamente plana, es decir, un rectángulo, es que nosotros demarcamos la línea de eje de simetría y revolución en el centro, porque esto es lo que nos ayuda a expresar de que este elemento es completamente circular o cilíndrico. En la parte superior lo que hacemos es indicar dónde se ubica el centro de la figura, y eso es lo único necesario para poder decir desde arriba es una circunferencia y por el frente eso es una superficie curva. Es la forma correcta de expresar esa información. Luego hay líneas delgadas también o líneas finas, pero tienen terminaciones en flecha. Este tipo de representación se utiliza para lo que es el acotamiento o dimensionamiento. No comprendí bien el punto cada. O sea, solo es para hacer como las divisiones. ¿Esto? Sí. La línea de eje. Esta línea de trazos y puntos nos ayuda a nosotros a representar o un eje de simetría o un eje de revolución. Casi siempre es lo mismo. Este tipo de línea casi siempre se emplea cuando hay superficies o elementos curvos. Por ejemplo, yo hice ahorita el caso de lo que era esta botella. Si esta botella nosotros la vemos, imaginemos que esto no lo tiene. En una vista superior, nosotros dibujamos solamente dicho contorno, ¿cierto? Dentro de esta figura, yo debería marcar dónde está el centro de esta vista. Es decir, como si a esto le tuviésemos atravesando una varilla, de arriba hasta abajo. Si yo tuerzo esto, cuando ustedes vean esa varilla saltando acá, que es como un punto, eso se expresa de esta manera, como una crucecita con líneas de trazos y puntos. Ojo, estas líneas no pueden tocar nunca el contorno. O deben estar a lo interno o deben sobresalir, pero nunca pueden tocar a la figura, porque si no, podemos generar un error de malinterpretación. Ya tenemos la representación en una vista superior, es una circunferencia, marcamos el punto central. Ahora vamos a ver la vista frontal. Se ve una línea horizontal por acá, dos líneas verticales y una línea horizontal por abajo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Nosotros necesitamos diferenciar un rectángulo o una superficie plana con una superficie curva. En dibujo técnico tenemos que hacer. En este caso, si nosotros no observamos esta vista y ustedes solamente tienen esto, es fácil que nosotros podamos pensar que esto es, por ejemplo, la cara de un libro. ¿Listo? Tiene una línea superior, tiene dos líneas verticales y tiene una línea horizontal. Las mismas que tiene el filtro. Línea horizontal, las dos líneas verticales y la línea inferior. Lo que diferencia esa que es plana de la curva es solamente la línea de eje o simetría en todo el centro. Esta misma línea corresponde a este punto que está acá. Esto es lo que nos ayuda a diferenciar que esto realmente es una superficie curva a la anterior que era una superficie completamente clara. ¿Bien? Ahora se va. ¿Perdón? ¿Solo desde afuera? ¿También? Desde afuera, ¿te refieres a que tiene que sobresalir? Sí. Estas líneas de ejes no pueden llegar nunca a tocar. Siempre tienen, en este caso vertical, sí tienen que sobresalir. En el caso de la vista superior, pueden, vamos a hacerlo así un segundo, pueden estar a lo adentro o pueden extenderse un poco, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño en el dibujo sea esta circunferencia que dibujamos. Bien, vamos así, vamos mejor. Perfecto. Sigamos entonces.
Tenemos luego línea intermedio de grosor de trazo largo y trazo corto. En este caso, esta línea suele representar o suele utilizarse cuando vamos a realizar un corte o una sección de un elemento. Por ejemplo, imaginemos que este es una vivienda, una vista en planta de una vivienda. Y yo les digo, compañeros, vamos a realizar un corte de esta vivienda para ver cómo es el espacio interno que tiene esta vivienda. La vivienda es así, ¿listo? Tiene un techo plano, fachada frontal, laterales, posteriores, vista superior. Cuando nosotros agarramos, que ese es el proceso, cortamos la vivienda y nos deshacemos de una parte, empezamos a ver el interior. Cómo se ven todos los espacios por dentro, que desde afuera no se ven. Esa representación que nosotros hacemos en una vista superior, que es una línea, debemos expresarla con esta representación de trazo largo y trazo corto, pero con un grosor relativamente intermedio. Esa es la manera más apropiada de hacer ese tipo de corte o sección. En algunos casos también se puede emplear esta otra representación con unas flechas a los extremos, indicando hacia dónde vamos a mirar. Me explico. Si esta es la misma planta y nosotros vamos a cortar la vivienda por aquí, pero resulta que esta vivienda vamos a observar lo que pasa de aquí hacia acá. Es decir, nos deshacemos de esta parte y empezamos a mirar hacia acá. Cuando tengamos la vista en planta y hagamos la demarcación de la línea de corte, hay que indicar con estas flechitas hacia dónde va a mirar el observador. Es decir, si yo soy el observador y estoy viendo hacia acá, entonces, al tener la vista en planta, las flechas tienen que apuntar hacia arriba. ¿Bien? Y ya lo veremos más adelante cuando trabajemos con cortes y secciones. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, en cuanto a los tipos de línea, ¿alguna consulta hasta ahora? Vamos claro con la información. Digamos que entre las dos de corte que se muestran ahí con la que más gruesita, las dos de corte, la de las flechitas. Estas últimas. ¿En qué momento sé yo cuál usar? Según de que la flechita tendría que ser totalmente en planta. Ajá. La otra sería La otra también se usa en planta. Ambas se usan en planta. En fachada no se utilizan. Normalmente siempre se utilizan en planta, solo que algunas personas utilizan esta representación y otras utilizan esta representación. Ambas son válidas. ¿Ok? Yo particularmente sugiero más este tipo de representación, en especial por la terminación de la flecha, porque nos ayuda a indicar el sentido de la observación hacia la edificación que estoy cortando. Básicamente, yo particularmente la recomiendo con mayor intensidad. Bien, ahora este tema que correspondía ayer, perdón, finaliza con lo que es la rotulación. Cuando nosotros hablamos de rotulación, ¿a qué se nos estará haciendo referencia? Cuando escuchamos la palabra en una librería, rotuladores, ¿qué es lo que de pronto es lo primero que se nos viene a la mente? una clasificación. Cuando alguien dice, es que allá está la sección de los rotuladores, hay rotuladores amarillos, verdes, morados, gruesos, finos. Marcar o un marcador o algo que nos sirva para hacer algo como eso. Cuando de pronto alguien dice, que a veces una vez lo llegué a escuchar esos videos que a veces ponen en Instagram o cosas, es que compré una máquina para rotular todos los frascos de cocina de mi casa. Y yo le coloco el nombre, termino de rotular, arranco el pedacito y se lo pego al frasco de la cocina. ¿Qué estamos haciendo ahí? Dibujar, marcar sería de pronto, pero marcamos ¿cómo? ¿Cómo marcamos eso? Con el nombre. Con un nombre, ¿cierto? Es decir, utilizamos letras. Decimos, este es el frasco de la sal, este es el frasco del azúcar, el del café, el del arroz, el de la harina y todos los frascos que podamos tener en la cocina. Perdón. La rotulación en dibujo técnico es, vamos a verlo como una técnica por medio de la cual nosotros tenemos la necesidad de identificar toda la información que aparezca en un plano. Si yo les muestro de pronto un trabajo determinado, perdón.
un trabajo determinado y digo, aquí está la vista en planta de la edificación, la vista en fachada, corte, isometría, lo que sea. Nosotros tenemos el deber de identificar el nombre de lo que estamos mostrando. Vista superior, vista frontal, vista de fachada, vista de corte, vista de isometría, etcétera, etcétera. Inclusive, si trabajamos con escala, debemos colocar el número de la escala. Perdón, adicional a eso, puede que dentro del mismo dibujo tengamos que colocar nombrecitos mucho más pequeños, por ejemplo, para identificar los espacios si es una vivienda. Habitación principal, el baño de servicio, cocina, hall de acceso, sala, comedor, etcétera, etcétera. Eso que nosotros hacemos dentro de un plano es lo que conocemos como la rotulación. Es decir, identificando con nombres todo lo que son los elementos de un plano como tal. En muchos casos, nosotros vamos a poder observar que en un plano suele tener algo en la parte, casi siempre está en la parte inferior derecha, un pequeño cuadradito en el plano, que es el cajetín. Ese cajetín condensa toda la información técnica relevante para ese plano. ¿Quién es el dueño del proyecto? ¿Quién es el ingeniero que está supervisando? ¿Quién es el arquitecto proyectista? ¿A qué escala está? ¿A qué fecha? ¿Cuándo se corrigió? ¿Cuál es el número del plano? ¿En qué ubicación está? ¿La dirección? Toda esa información suele estar por acá. Hay algunos cajetines que son más complejos, otros cajetines son mucho más sencillos o muy tópicos o específicos. Todo va a depender del requerimiento que nosotros tengamos. Pero toda esa información debemos trabajarla con lo que es la rotulación. Aquí aparecen algunas características esenciales de lo que es el rotulado. Primeramente, debe leerse unidad en lo que estamos escribiendo. Es decir, si estamos escribiendo la palabra vista en planta, por lo menos se tienen que leer que hay 3 palabras. Vista en planta. No podemos de pronto dejarle más separación a los caracteres que no tengan que ir separados y que las personas puedan perder el hilo del mensaje. Es como si estuviésemos escribiendo nosotros, pero ahora pasándolo por el filtro del dibujo técnico. La rotulación debe expresar equilibrio entre la información gráfica y la información escrita. A veces pasa que tenemos que colocar en un plano cierta información escrita, como por ejemplo alguna descripción en particular, como los pisos, vamos a poner el caso. Tenemos una vista en planta y decimos el piso de la habitación va a ser de baldosas en color blanco, con juntas en color blanco, en materiales tales y tales cosas. Nosotros como diseñadores, como arquitectos, siempre debemos equilibrar en un plano la parte gráfica y la parte escrita. Normalmente siempre predominan en los planos la parte gráfica a la parte escrita, porque para un documento escrito existen otras cosas. Existe de pronto como un informe técnico, por ejemplo, una memoria descriptiva, donde nosotros podemos decir con sumo detalle, extendiéndonos todos los párrafos que sean necesarios, la descripción para el piso, por ejemplo, de la habitación principal. En los planos podemos colocar algo mucho más concreto y puntual sin mucha extensión. Y si quiero extenderme, puedo utilizar otro documento. Debe observarse de forma proporcionada con todo el conjunto, es decir, que el tamaño del texto no se vea ni muy grande ni muy pequeño en comparación a la totalidad. A veces puede ocurrir que nosotros intentamos colocarle los nombres a las cosas y puede que el nombrecito, cuando vemos el conjunto del plano, puede que se vea un poco pequeño. Ahí nos toca a nosotros redimensionar el tamaño para que todo se vaya viendo visualmente equilibrado. Debe ser clara y sin confusiones la letra. El tipo de caligrafía o tipografía tiene que ser preferentemente sin serifa. La serifa es un adorno que tienen las letras. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo en Word, hemos visto una letra que se llama Times New Roman, que es como la que utilizan en los periódicos también. La Times New Roman tiene más o menos un estilo así. ¿Listo? Por lo menos para la letra T. La serifa es esta decoración que tiene la letra. En los dibujos técnicos tenemos que optar por letras
que carezcan de este tipo de decoración y que sean lo más a modo de plantilla posible. Por ejemplo, una letra Arial, por decir algo, si queremos colocar alguno de los nombres que conocemos. Si es la letra Arial y la misma letra T, pues la tipografía es más o menos algo así. Hay toda una serie de tipografías que de pronto nosotros podemos encontrar en computador que tienen características similares a estas. Por ejemplo, la letra Arial, la letra Century Gothic, Calibri, Roman, Technic, tipográfica, Candara, Helvética, hay otras muchas más similares. Pero las más comunes suelen ser esas. Siempre en nuestros planos de dibujo técnico tenemos que optar que sean por este tipo de tipografía y no otra porque es la que viene normalmente estandarizada por lo que serían las normativas de dibujo técnico. Adicionalmente, podemos utilizar lápices entre HB y 2B para hacer toda la caligrafía o la rotulación de los ejercicios o de un trabajo en particular. Utilizamos esta gama porque la mina no es ni tan oscura ni tan clara. Es una gama intermedia en cuanto a lo que sería la intensidad en una hoja. Si utilizamos de pronto de la serie F suele ser mucho más clara. Y si utilizamos mayores a 2B, la mina es mucho más oscura, entonces se va a ver mucho la intensidad en la parte de abajo y literalmente la letra no es lo que debe resaltar. Lo que debe saltar la atención es el dibujo que nosotros estamos presentando, es decir, vista en planta, vista superior, isometría, corte o cualquier otro elemento gráfico. Debe realizarse con trazos seguros, oscuros y nítidos. Es normal que a nosotros al inicio el trazo con que tengamos la letra puede que nos tiemble mucho la mano y eso es muy común que nos ocurra, a todos nos ha pasado, literalmente. Y de pronto hacemos la letra A y parece que fuera que estuviésemos, no lo sé, en el Transmilenio y vamos pasando por la Caracas y el trazo es así. ¿Ok? Es normal que eso ocurra. Ya luego, con la práctica, ya uno va haciendo el trazo mucho más fluido, más seguro, más firme, y eso va arrojando en nosotros mayor seguridad en lo que vamos realizando. De ser posible, es preferible emplear letras mayúsculas en los planos. A veces hay dibujantes, que combinan mayúsculas y minúsculas, no está mal. Y hay otros que utilizan solamente mayúsculas. A veces se sugiere utilizar solamente mayúsculas. En especial porque ya hablando más que todo de programas, por ejemplo, cuando vayan a trabajar AutoCAD o cuando vayan a utilizar algún otro programa de dibujo de diseño, hay cierta tipografía donde algunos de los caracteres son similares. Por ejemplo, a veces hay un tipo, a ver si me acuerdo cuál es el nombre. Se me fue ahorita el tipo de la letra. Pero, por ejemplo, hay un grupo de fuentes que uno tiene en internet, en el computador, en el que el número 1 es solamente un palito. Y la letra L minúscula es también un palito. Y la letra I mayúscula es también un palito. Es decir, no hay diferenciación entre esos caracteres. Si yo les muestro a ustedes y les digo, en un plano, ¿qué dice ahí? ¿Cuál podría ser su respuesta? 111. Podría ser 111, podría ser triple L minúscula, podría ser número 3 en números romanos, no sabemos. Nosotros como dibujantes no podemos dejar a que la gente juegue con su imaginación intentando descifrar como si esto fuera un jeroglífico. Tenemos que ser lo más precisos posible y no dejar a malas interpretaciones la información que ponemos en un plano. Por eso hay cierta tipografía que sí hace diferenciación entre lo que es el número 1, entre lo que es la letra L y a veces entre lo que es la letra I. Cuando tenemos eso, entonces a lo mejor podemos entender 1, L minúscula y mayúscula. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que estar muy atentos para que no nos ocurran dentro de un plano y que alguien no vaya a malinterpretar la información. Nosotros, si buscamos bibliografía de lo que es la rotulación, podemos encontrar toda una serie de técnicas posibles para poder realizar una caligrafía y que se vea en buena apariencia. Hay unos donde intentan encerrar la letra como en una especie de cuadradito, es decir,
la misma medida en horizontal es la misma vertical. Hay otro tipo de letras donde el tamaño vertical suele ser mayor al tamaño horizontal. Nosotros por lo menos en clase, y me parece como todavía un poco más cómodo para nosotros y mucho más estético, vamos a manejar este tipo de proporción, donde la longitud vertical o la altura de la letra va a ser mayor siempre a la longitud horizontal. Entonces, nosotros para poder hacer una rotulación, si ustedes se han fijado, o por lo menos lo que han revisado la plataforma, hay unas plantillas, esta me la facilitó Lisette, ¿ok? Me la prestó por un ratito. Hay unas plantillas bases, por ejemplo, como estas. Por lo menos esta información yo se las coloco para que las puedan imprimir y sea mucho más sencillo para ustedes arrancar un trabajo sin perder mucho tiempo en tener que hacer toda esta rotulación, estas líneas de abajo. Si ustedes se fijan en la parte de aquí abajo, aparece una franja horizontal con unas lineecitas muy delgadas, casi que en color gris. En esta parte inferior es donde nosotros vamos a identificarnos a nosotros y el ejercicio en particular que vayamos a realizar. Si observamos, en el medio hay 3 lineecitas, ¿cierto? Hay 3 lineecitas que son más o menos como ver esto que está acá. ¿Listo? Perdón, creo que son 4, sí, conté mal. Ok, aquí le falta la del medio. Es para que nosotros podamos estructurar mejor cada una de las letras. Por ejemplo, vamos aquí un segundo y yo voy a hacer algo aquí en el tablero. En nuestro caso, vamos a tener estas líneas guías para poder hacer la letra con mucho mayor facilidad. Empezamos, hay un ejercicio destinado para ello. Por ejemplo, empezando con el alfabeto. Nosotros podemos tomar esa misma línea guía y empezar a hacer el trazo de las letras. Puede ser la letra B en este caso, o puede ser la letra B donde la partición esté en el medio. También es válido. ¿Listo? De esa manera, nosotros poco a poco vamos ejercitándonos en lo que es el trazo de las letras, en lo que sería en ejercicios muy prácticos como lo que tenemos nosotros acá. Como les decía al inicio, la rotulación o el escribir las letras en un plano no es básicamente la misma letra que utilizamos nosotros para tomar nota. ¿Por qué? Para muestra un botón. Tenemos la parte del reverso de nuestro ejercicio, ¿cierto? El del compañero, ¿cómo es? Recuérdame el nombre. Es como el de Cristian, que yo no conocía la letra. Eso parecía en letra de los vikingos. ¿Ok? No, mentira, es cierto. ¿Ok? La letra estaba muy cursiva y como era su escritura habitual, pues tú lo entendiste perfectamente, ¿cierto? Para alguien que de pronto no tiene la misma caligrafía que Cristian, como me pasó a mí, puede que me haya costado un poco reconocer todos los caracteres que Cristian escribió en su hoja. Lo más seguro, puede pasar así, que sea lo mismo de mi parte para con ustedes. En las hojas que ustedes recibieron, a lo mejor lo que yo escribí, puede que haya alguna palabra que no la hayamos podido agarrar con tanta facilidad, porque a lo mejor la caligrafía nuestra no se parece a la caligrafía que yo utilizo en este caso para corregir. Entonces, la rotulación en los dibujos nos ayuda a estandarizar toda esa información y que todos podamos leer el contenido con la mayor facilidad y la mayor claridad posible. Bien, hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos? Bien, bien, ¿listo? Para la sesión de ayer hay unos ejercicios que están muy buenos y los comento rápidamente por acá para que los tengamos en consideración. Ya sabemos que todos los días hay ejercicios por hacer, ¿bien?
Bien. Hay un primer ejercicio identificado con su código, ejercicio 1.1, y dice dibujo técnico y generalidades. Este ejercicio es teórico, literalmente. Los ejercicios teóricos son opcionales, no es obligatorio realizar. Si queremos hacerlo, me va a parecer muy bien porque nos ayuda a afianzar más lo que vimos en la parte teórica. ¿Ok? Aquí simplemente una serie de preguntas y nosotros pues podemos responderlo sin ningún tipo de dificultad. Ahora sí viene el ejercicio 1.2. Ese es el primer ejercicio práctico de la guía. Dice tipos de línea a mano alzada. Vamos a ampliar un poco más eso. Este ejercicio se parece un poco al diagnóstico que estuvimos haciendo en la sesión de ayer. Todos los ejercicios siempre aparecerán con una instrucción. Por favor, leer con atención esa instrucción para saber qué tenemos que hacer, si hay que hacerlo con lápiz, con rapidógrafo, con reglas a mano alzada, o hay que hacer algo más en particular. Dice por acá, a continuación se muestra una matriz de 4 columnas y 6 filas, en las cuales están trazadas unas líneas rectas, horizontales, verticales e inclinadas, empleando una hoja tipo carta y dejando un margen de 1 centímetro a cada lado, que es básicamente utilizar una plantilla como esta, la que no tiene nada en el medio. Vamos a realizar el trazo a mano alzada con un lápiz HB o con un lápiz F, el que tengamos a mano. Inclusive, si de pronto, en el momento en que lo vayan a hacer, todavía no tienen un lápiz, ninguno de estos dos, sino que tienen de pronto un H o tienen de pronto un 2B, un 4B, háganlo con eso, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, observemos acá lo que nos están mostrando. Inclusive hay como una pequeña manito que nos está indicando pues, que el ejercicio es a mano alzada. Entonces, dividimos lo mismo que estuvimos haciendo ayer, pero con otra caracterización. Dividimos esto en 4 columnas, 6 filas. Procuramos que todo sea lo más equitativo posible y que cada porción sea igual a la otra. Vamos a procurar evitar el uso del borrador. Es decir, para que el trazo sea el que hicimos y no más. Si nos equivocamos, el profe lo más seguro es que nos lo corrija. Bien, pero para eso en este primer ejercicio utilizamos lápiz. Observamos líneas verticales, líneas horizontales, inclinadas hacia un lado, inclinadas hacia el otro. Horizontales, verticales, inclinadas en el otro sentido, inclinadas en este primero. Y de esa manera vamos llenando esta primera hoja. Eso lo podemos hacer en una hoja sencilla. ¿Listo? En una hoja de la plantilla sencilla. Ese es el primer ejercicio. Ojo. ¿El qué? No, todo a mano alzada, todo. No se preocupen, ¿listo? Algo parecido a lo que hicimos ayer. Observemos que en la parte inferior, en la casillita que está destinada a la rotulación, siempre vamos a colocar primer nombre y primer apellido. ¿Listo? Si nuestro nombre es muy largo, porque nos llamamos, no lo sé, voy a inventar el nombre, Hermenegildo, ¿ok? Y Hermenegildo no cabe aquí porque tiene demasiados caracteres, entonces intentamos colocar inicial del nombre y el apellido, por lo menos. ¿Bien? Y en el extremo de la derecha, siempre colocamos el número del ejercicio que estamos haciendo. La E representa ejercicio y el 1.2 es el número del ejercicio que estamos haciendo. De esa manera, si en alguna casualidad no me da tiempo revisarlos en clase y yo necesito llevármelos, ya yo puedo saber a qué ejercicio corresponde cada uno. Adicionalmente con esto, ustedes se van a dar cuenta que las plantillas están identificadas con ese número. La plantilla 1.2 es para el ejercicio 1.2. La plantilla 1.3 para el ejercicio 1.3 y así está a lo largo del curso. Ese es el primer ejercicio. ¿Vamos claros con este primero? ¿Sí? Perfecto. ¿Se ve complejo? Que sí. ¿Listo? Si alguien de pronto no va a imprimir las plantillas y la va a hacer a mano, entonces esta es la información médica.
¿Ok? Aquí aparecen toda la información, los centímetros que hay que dejar para hacerlo a mano. Eso es si alguien lo desea hacer a mano. Siguiente ejercicio, ejercicio 1.3. Antes de seguir, la hoja de asistencia por donde anda. Ya todos firmamos. Esas son de Lisset. Ojo, a ver, atento por aquí un segundito. A ver, compañeros, sí, a ver. Para la firma en la hoja de asistencia, evitemos utilizar la X. La X solamente la utiliza Tommy Jerry en las comiquitas, no más. ¿Ok? Aquí en clase, si vamos a colocar, aunque sea nuestras iniciales. Si yo me llamo Enrique Simons, puedo colocar ES y eso es suficiente. Utilicemos esfero para que no se nos vaya a borrar. El esfero de ustedes, el color que ustedes quieran. Y también algo muy importante, no sé quién falta. Algo muy importante, por lo que ustedes más quieran o la persona que ustedes más amen en el mundo, no vayan a firmar por nadie más. Firmen solamente ustedes mismos. No tanto para decir, ay, profe, es que me firmó porque yo no llegué a tiempo y no quería quedar en asistencia. No. Resulta, lo comento porque fue una experiencia que me pasó el año pasado. Estábamos en un curso de AutoCAD y yo pasé la misma hojita de asistencia como esta. Y más o menos en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, me llaman de la universidad. Me dicen, profe, es que tú tienes en clase a la compañera que se llama fulanita de tal. Y yo, sí. Ella fue hoy a clase y yo, permíteme, ya busco rapidito en asistencia. Aparecía su firma. Dije, sí, ella me aparece que ella firmó en la jornada de hoy. No, lo que pasa es que llamó su mamá a la universidad porque no ha llegado todavía a su casa. Ella salía al mediodía y ya eran las 4 o 5 y estaba preocupada. Yo solamente dije, bueno, déjame consultar con otros compañeros para ver si alguien sabe de ella, para ver dónde se encuentra. Entonces, al final, digamos, más o menos como una hora tardamos haciendo eso, logramos contactar con ella, que estaba haciendo actividades de un trabajo para entregar al día siguiente, y era el que el teléfono se le había descargado. Pero entonces el punto iba a que yo por lo menos confié en la hoja que aparecía ahí y yo podía decirle a la universidad, sí, en efecto ella vino y estaba en mi clase. A lo mejor al principio yo no me puedo aprender los rostros y los nombres de todos nosotros, aunque siempre hago mi mayor esfuerzo, pero no siempre logro hacerlo al 100%. Pero por lo menos si yo observo y le digo a la universidad, es que Katie sí vino a clase porque ella firmó y resulta que alguien le firmó, ahí de pronto el profe y la universidad se puede meter en problemas, ¿vale? Es simplemente para dar esa exhortación. ¿Bien? Listo. Continuamos describiendo los ejercicios antes de pasar a lo siguiente. Hojas blancas. Sí. Pero no importa porque no las hacemos ahorita, sino que las hacemos en casa. No se preocupen por ello. ¿Listo? Hay algunos días donde no siempre las actividades las podemos hacer acá. Por ejemplo, hoy no creo que alcancemos porque tenemos también que abarcar la temática del día de hoy. ¿Okay? Por eso, no la podemos hacer ahorita en clase, la podemos hacer más tarde en casa con calma, sin problema. La primera que acabo de decir, sí. ¿Listo? Ahora vamos a hacer. ¿Listo? A ver, atentos por acá para la segunda actividad práctica. A ver, compañeros, atentos por aquí. Vamos con esta segunda que se llama ejercicio 1.3, tipos de línea. Esta también tiene otra plantilla aparte y es una donde yo ya les he puesto la cuadrícula en el medio. ¿Listo? Es para que literalmente ustedes lleguen a trabajar y ponerse manos a la obra. ¿Con regla? Esa sí va a ser con regla, observen que por lo menos yo me tomé la molestia de hacerle los dibujitos de la regla para decir enseguida. Eso es regla y no es a mano alzada. ¿Listo? De igual manera, en la instrucción siempre está qué es lo que vamos a utilizar, si es a mano alzada o va a ser a regla. En este caso aparecen 6 cuadros donde vamos a hacer trazos de líneas. Utilizamos lápiz, ya sea HBF o el que tengamos en casa. Si tenemos un portamina, porque no hemos comprado todavía los lápices, hagámoslo con portamina, no pasa nada. ¿Bien? En este caso, la exigencia es que la separación de las líneas sea
a 0.5 centímetros o lo que es lo mismo 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, podemos agarrar una regla, una escuadra, hacemos la marquita a 5 milímetros y luego, ¿cómo es el proceso? ¿Alguien por casualidad tiene un par de escuadras que me preste? Un segundito. Sí. Las que tengamos por ahí. Aquí veo una grande. Esta. ¿Listo? Aquí está. Muchas gracias. También sirve. No importa si las dos son de 30-60, no importa ahorita si las dos son de 45 o si es una y una. No pasa nada. Observemos más o menos cómo está la ilustración de las escuadras en la hoja de papel. ¿Cómo es básicamente el proceso? La idea es que utilicemos una regla como base y para orientar el sentido de las líneas. Es decir, que esto lo podamos alinear a la parte de abajo, en este caso, de los recuadros. Eso nos va a ayudar a garantizar que cuando hagamos todo lo demás nos quede de manera correcta. En este caso, si vamos a hacer las líneas verticales, ponemos una escuadra como base y la otra encima, y lo que hacemos es desplazar como si esto fuese un riel. Entonces, ahí sí nos toca tener un poquito de precisión y firmeza con las manos. No, yo por lo menos soy diestro, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo obviamente utilizo mi mano derecha y la izquierda es la que empleo para apoyar la escuadra sobre el papel. Esta es la que me sirve de apoyo y luego la otra empiezo a desplazarla y hago los trazos a lo largo de la porción. Si de pronto nosotros somos diestros, por ejemplo, como es mi caso, lo más recomendable es que el trazo de las líneas lo hagamos de izquierda a derecha. Es lo más recomendable. Si de pronto somos zurdos y nosotros estamos más cómodos trazando de derecha a izquierda, hagámoslo en ese sentido. La sugerencia en este caso es hacerlo de manera tal que la tinta o el grafito de la línea anterior no me vaya a manchar la que tengo en este caso. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a hacer los trazos de líneas verticales. ¿Ok? Si yo muevo en este caso la escuadra hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? El grafito de la tinta me va a hacer esto y me va a manchar la hoja. Entonces, si lo hacemos en el otro sentido, es decir, hacia acá, obviamente esta no la voy a tocar y puedo seguir realizando toda la construcción sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Es solamente una sugerencia para que nuestros dibujos nos queden lo más limpios posible. Si tenemos la necesidad, porque a lo mejor las escuadras han estado guardadas por mucho tiempo, podemos lavarla con un poquitico de agua y jabón. Podemos utilizar el mismo jabón que utilizamos para los platos, la lavamos con mucho cuidadito, la secamos y luego, opcionalmente, podemos agarrar una motita de algodón con alcohol y se la pasamos por todo, incluyendo los bordes, para quitarle cualquier excedente viejo que pueda tener nuestras escuadras. ¿Bien? ¿Vamos claros con este otro ejercicio? ¿Sí? Listo. ¿Y eso qué fue? Oh. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si quieres tabla, sí. Sí, de esto no pasa nada. Porque hay personas que me han dicho, profe, lo que pasa es que en los primeros semestres nosotros nos mandaron a comprar una tablita con una pequeña paralela. Si eso lo tienen y la paralela no se les ha descuadrado, también lo pueden utilizar. Es decir, se ahorran la escuadra de abajo porque ya tienen el soporte horizontal y lo que hacen es utilizar para las líneas verticales. En el caso, permíteme otra vez, en el caso de las líneas horizontales, entonces el soporte, el soporte lo colocamos a un lado, es decir, el soporte lo podemos colocar por acá, la escuadra la ponemos así y empezamos a bajar para poder hacer. Okay. En este caso, nos ayuda a poder hacer todo el trazo de una manera mucho más uniforme. En el caso de las líneas inclinadas, podemos utilizar o el ángulo de 60 grados o el de 45 que no lo tengo por acá.
Utilizamos siempre una regla base, la otra va por arriba y lo que hacemos es empezar a desplazar de un lado al otro. Básicamente es el funcionamiento más práctico para las escuadras. O sea, de manera que no vaya haciendo medidas, o sea, en la parte en la que está con milímetros, Es decir, a ver si entendí la idea. Que hagamos moverla cada 5 milímetros, como ustedes consideren más práctico. Lo digo porque la parte de los centímetros suele ser una de las más cortas. Estas dos son las más cortas. La más larga es esta, que es como la hipotenusa del triángulo. Pero si ustedes lo quieren hacer, pueden hacerlo. Es decir, van moviendo cada 5 milímetros y se ahorran el estar haciendo las marquitas cada la distancia que nos lo están pidiendo. ¿Bien? Eso también es válido. Pero hay que estar pendientes de que no se nos corra el tiempo. Hay algunas escuadras que les llaman escuadras biseladas. Y es porque en la punta suele tener algo así. Por ejemplo, imaginemos que esa es una regla de la que mide 30 centímetros, pero la estamos viendo de canto. Es decir, la estamos viendo por acá. Y esto que estoy mostrando acá es el grosor de la regla. Cuando las reglas son biseladas, en los extremos a veces suelen tener este tipo de terminación. Como un dientecito, o a lo mejor hacen un pequeño chaflán así. La idea de este bisel es que cuando estemos trabajando con alguna tinta, esta no quede en contacto con la regla y no se me vaya a chorrear o algo así, porque a veces las tintas tardan más en secar en la hoja de papel. Si tenemos de esta, es mucho mejor. Si no tenemos, no pasa nada. ¿Listo? Solo que nos toca ir con mucho más cuidado. En este caso, si no tenemos una escuadra o una regla biselada, lo que yo hacía era utilizar como cinta de enmascarar, y lo que hacía era como doblarla en dos, es decir, tenía la cinta, la doblaba en dos y se la pegaba por debajo a la regla para que se levantara un poquitico, menos de 1 milímetro, para que se levantara menos de 1 milímetro de la hoja de papel. Pero tenía que tener mucho cuidado porque ya con el uso la cinta adhesiva se me manchaba y empezaba a ensuciarme el trabajo. Solamente ese tipo de detalle, ¿ok? Solo para que lo tengamos en cuenta. El último ejercicio práctico de esta primera sesión es la realización de una hoja de rotulación. Es simplemente hacer el abecedario desde la A hasta la Z y luego los números del 1 al 0 o del 0 al 1, como lo queramos hacer, de arriba hasta abajo. Para eso tenemos la otra plantilla que está acá. Tiene ya todas las marcaciones y ¿qué es lo que hacemos? Simplemente utilizarlo como referencia y ya es empezarnos a entrenar. Lo ideal es que seamos muy meticulosos con lo que estemos haciendo, porque si yo veo muchas deficiencias en un ejercicio, lo más seguro es que diga, vamos a repetir, ¿ok? Para que nos quede mucho mejor. La idea no es hacer algo por hacer, como diciendo, no, lo que pasa es que ayer me dio el Transmilenio y me... No, es hacerlo con calma, con concentración, porque esto es literalmente un trabajo de dibujo. Bien. Hasta ahorita, ¿cómo vamos hasta ahora, compañeros, compañeras? ¿Vamos claro con la información? Sí, son 3 trabajos prácticos. El teórico es opcional, no es obligatorio hacerlo. Solamente si decimos, lo voy a hacer como para ver cómo me va, lo podemos trabajar. Bien. Lo que siempre vamos a revisar son los ejercicios prácticos. Los teóricos no los revisamos. Bien. Utilicemos el tiempo que nos está quedando ahorita para adelantarnos en el tema de la sesión del día de hoy. O sea que estas cosas las vamos a usar mañana. No, es decir, apenas hayamos visto el tema, ya las pueden empezar a trabajar. ¿Okay? Esto es de... Exactamente. Entreguemos rápidamente, por si acaso están por acá. Daniel Castro, Daniela Zambrano,
y Diubis Shayan. ¿Cómo se dice? Diubis. Gracias, Luis. Tan fácil no se puede. Bien. Atentos por acá, compañeros. En la temática que está dispuesta para el día de hoy, vamos a trabajar con lo relacionado a la proporción, escala y simbología arquitectónica. Ya sabemos que en cada sesión de la plataforma encontramos toda la información que yo estoy proyectando por acá. Por ejemplo, esta es de la sesión número 1. En la sesión número 1 hay una carpeta que dice materiales sesión 1. Pueden descargar toda la carpeta y obviamente tienen la guía de estudio, la guía de ejercicio y las plantillas. ¿Listo? Mi sugerencia siempre es, pueden imprimir las plantillas de la semana completa para que de pronto ya tengan todo listo y no tengan que estar, profe, es que ahorita voy a volver a imprimir, es que voy a volver a imprimir, es que voy a volver a imprimir. ¿Listo? Bien. Pregunta rápida. ¿Ven? Yo creo que esto lo estuvimos trabajando en el mes pasado cuando estuvieron en clase de taller de arquitectura número 1. Yo creería que sí. Cuando nosotros escuchamos el término de proporción, ¿a qué se nos estará haciendo referencia? ¿Verdad? Ah. Proporción. O cuando escuchamos a algo o a alguien, mejor dicho, que dice, es que eso no está proporcionado, o es que esto está desproporcionado. ¿Okay? Adaptar unos tantos, más relacionado con el tamaño. Tamaño, relación de tamaño, por ahí va. La medida uniforme de un objeto, pero siempre tenemos que relacionarla con algo más para poder establecer una proporción. La forma, o las medidas de la forma en función al todo podría ser. ¿Ok? Ustedes de pronto han visto o han escuchado de este personaje de las películas, yo creo que de hace muchos años, varios años atrás, creo que es una película de Disney que se llama El Jorobado de Notre Dame. ¿La hemos escuchado? ¿Cómo se llama el personaje de la película? Quasimodo, ¿cierto? Cuando aquellas personas que llegaron a ver la película, ¿cómo era el personaje de Quasimodo? Ajá. Pero, ¿qué es lo que hacía o qué apariencia física o constitución corporal tenía ese personaje para que nosotros pudiésemos decir es que se ve desproporcionado? Tenía una joroba, ¿cierto? ¿Qué más? Además de tener una joroba, ¿qué más tenía? Parece que un ojo era más grande que el otro. Además, ¿qué tenía adicional? Piernas un poco pequeñas, eran más cortas que el estándar de una persona habitual. ¿Y qué más? Creo que también tenía como una deformidad en la parte de la espalda, porque era así como de lado y un brazo se le veía como que más ancho que el otro. Creo que era más o menos como eso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahí? O nosotros emitimos un juicio y decimos, es que Quasimodo es desproporcionado. ¿Y por qué, pobrecito? ¿Y por qué decimos que Quasimodo es desproporcionado? Porque empezamos a hacerle como si fuera un escaneo o un análisis de las medidas antropométricas de un ser humano y decimos, es que esto no se parece a la de un ser humano estándar, o el común denominador es porque la medida de las piernas no en función a la altura completa de la persona parece que no tiene las medidas adecuadas. Es algo parecido, y sin ánimo de discriminación ni nada, lo que a veces podemos percibir
de las personas que creo que sufren, creo que el término es así, sufren de enanismo. Aquellas personas que por lo menos el desarrollo de sus extremidades y del tronco superior suele ser mucho más reducido al de una persona habitual que no tiene, no sufre de enanismo. Entonces nosotros vemos a las personas que, aunque tienen una complexión muscular propia de un adulto, el largo de las extremidades, tanto de las piernas, del tronco como de los brazos, no suele ser a lo que normalmente nosotros podemos tener, que no sufrimos ese tipo de condición. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Comparamos una medida en cuanto a su totalidad y podemos emitir un juicio. Es que literalmente Quasimodo era una persona desproporcionada, porque no cumple, digamos, esos cánones de armonía que a lo mejor se vienen desde la antigüedad, desde los griegos, desde los romanos, para establecer la proporción de la figura humana. Cuando hablamos de proporciones, literalmente eso es poder establecer, a ver, compañeros allá atrás, es poder establecer una relación de medidas de la unidad con el todo que lo comprende. Por ejemplo, si de pronto mi persona va y dice, es que este año me voy a meter en el gimnasio, porque ya está bueno de esta barriga y ya está bueno de tener los músculos de gelatina y esta condición cardiovascular que no me gusta. Este año sí me meto en el gimnasio. Pero resulta que en el gimnasio yo solamente entreno el brazo derecho y la pierna izquierda. Solamente. Y la mancuerna solamente hago así y resulta que no lo utilizo pero para nada. Y solamente entreno la pierna izquierda y hago la prensa y hago el ejercicio de atrás. ¿Qué es lo que le va a pasar a mi cuerpo? Va a quedar más o menos. Es decir, no va a tener un desarrollo armónico de todo el cuerpo completo, porque a lo mejor un brazo me va a quedar más grueso que el otro, que una pierna me va a quedar más gruesa que el otro. Voy a empezar a desbalancear visualmente la armonía que puede tener el cuerpo humano y uno no sabe si desde el punto de vista médico eso pueda tener alguna repercusión. En la arquitectura pasa lo mismo. Nosotros establecemos siempre relaciones de medida para poder proporcionar adecuadamente un espacio o una vivienda, a ver compañeros aquí atrás, por favor, para que la experiencia de las personas en dichos espacios sea la mejor. Pregunta rápida. ¿Qué pasaría si nuestro salón de clase, cuánto puede tener esto de alto? Aproximadamente. 220, de pronto un poquito más, de pronto como 240, diría yo. ¿Listo? Esto tiene, vamos a ponerle una altura aproximada de 240. ¿Qué pasaría si en vez de tener la altura de 240, tiene una altura de 1,90? Es decir, yo mido más o menos 1,70 y algo. 20 centímetros más que la altura del techo llegue hasta acá. ¿Qué pasaría si este techo es hasta aquí? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Sofocados, comprimidos, aquí en el salón, estamos en el salón. ¿Cómo? Ahogados de pronto, si hay alguien que sufre de claustrofobia, no puede entrar al salón. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En función a la actividad que se genera en este salón, la altura no tiene una proporción adecuada con la totalidad de este salón. Si a lo mejor, no lo estoy justificando, pero si a lo mejor tenga la altura de 1,90 en un bañito súper micro pequeñito de lo que solamente tiene un lavamanos y está por allá en una zona que a lo mejor la gente ni siquiera le importa mucho la arquitectura, de pronto uno como que lo pasa. Pero para un salón de clase con las dimensiones que tiene nuestro salón, a lo mejor la altura que yo estoy diciendo a propósito no sea la más apropiada. Si por el contrario, en vez de tener 2,40, tiene 15 metros de alto, es decir, como 3 pisos más hacia arriba, y hasta ahí es que empieza el techo, ¿cómo
podríamos sentirnos nosotros en ese salón de clases? Muy espacioso podría ser. ¿Habría alguna incomodidad? De pronto el sonido, a lo mejor el salón se vuelve mucho más frío porque de pronto hay como mucho más espacio y más corriente de aire por arriba posiblemente. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos nosotros siempre en los espacios arquitectónicos? Buscar una proporción adecuada de cada uno de los espacios o áreas que estemos diseñando para que el usuario final se pueda sentir en agrado con la función que vaya a desempeñar. Si nosotros de pronto vamos a un concierto en el Movistar Arena, pero resulta que el Movistar Arena, las personas que han ido a ese recinto, ¿cuánto puede tener de alto la cubierta? ¿Cuántos metros? La cubierta final. La cubierta completa. Sí, la que tapa todo el recinto. ¿Cuántos metros de alto puede tener? 60. 60 metros o un poquito. No, yo creo que por ahí debe estar como 60. Imaginemos que el Movistar Arena, con las dimensiones que tiene, la altura del techo no es de 60, sino que la ponen de pronto a 10 metros no más. Es decir, como 1 o 2 pisos más de alto. ¿Cómo se pueden sentir las personas que van al evento donde solamente tienen un pedacito en el techo y prácticamente si se levantan, la cabeza se la golpean con el techo? Dentro de una punchera. ¿Perdón? Dentro de una punchera. Ok, algo más o menos como eso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros diseñamos espacios, hay muchos elementos a tomar en consideración. Cantidad de personas, la función que se va a desempeñar, condiciones medioambientales, para poder empezar a identificar patrones o cánones de proporción y decir, sí, yo creo que esta es una buena proporción para este espacio y de esa manera no me queda desproporcionado o no me queda deforme, dependiendo del término que vayamos a emplear. ¿Alguien de pronto vive cerca o ha visitado de pronto el centro comercial Plaza Imperial en Suba? ¿Lo conocen de pronto? Aquellos que lo conocen no han entrado. Lo comento porque en algún momento yo vivía cerca de ahí y lo visitaba con cierta frecuencia. ¿Alguien de los que lo conoce ha entrado a los baños que están frente al Banco de Vivienda? Cuando uno entra por la fachada principal está el banco, no me acuerdo tal, está Falabella, después de Falabella está el Banco de Vivienda y en el frente hay un pequeño pasillito como un callejoncito tipo en L que me lleva a unos baños. ¿Alguien ha pasado por ese pasillo, por ese corredor? ¿Has notado en algo en particular? Sí. ¿Qué? Ajá, se siente como que, ¿qué es eso? En el cruce. En el cruce. ¿Cierto? Ajá. Se siente uno que ¿Pero por qué? o sea, visualmente le ordena a uno como que. Bajar la cabeza. Ajá. Cuando ustedes consciente o inconscientemente van a pasar por alguna parte y bajan la cabeza, ¿es por qué? Porque está bajito el elemento que está en la parte superior. Si a lo mejor la puerta no tiene 2,10 metros de alto, sino que tiene 1,90 metros, a lo mejor nosotros, yo porque mido 1,70 a lo mejor no me afectaría tanto, pero alguien que mida 1,80 m, 1,85 m y vaya a pasar por la puerta, aunque todavía le sobren 5 centímetros de la cabeza hasta el marco, inconscientemente va a hacer eso. ¿Ok? Consciente o inconscientemente va a hacer eso, porque hay una dimensión en cuanto a las proporciones que debe llevar una puerta en función a la altura de una persona y un espacio que no están acorde y hay que ajustarla. Y eso es lo que nosotros trabajamos dentro de la arquitectura. La proporción es eso, una relación de medidas donde comparamos una de ellas en función a la totalidad. Si a lo mejor nosotros en esa puerta que acabamos de comentar ahorita, solamente medimos la altura, decimos, bueno, 1,90, puede que aguante la puerta, pero de pronto, si el ancho no es el adecuado, empezamos a decir, no, es que está completamente desproporcionado. ¿Okay? Puede ser bien ancha, pero muy bajita. Puede que me ayude a transitar muchas personas, pero que las personas midan, no lo sé, 1,60 o 1,50 de alto. O sea, para niños la puerta, no lo sabemos. Entonces, la proporción dentro de lo que es la arquitectura siempre tiene que ser algo muy de mucho valor para nosotros porque ella siempre
suele otorgar a los proyectos ese aspecto de la armonía que a veces uno lo encuentra en muchas partes, no lo tiene. A mí me ha pasado con mucha frecuencia, lo más reciente fue, ¿qué hora es? Lo más reciente, perdón, fue hace como 3 semanas atrás. Había ido al centro, a la carrera séptima, a caminar, a ver qué encontraba por ahí, si había algunos libros mal puestos, lo que sea. Resulta que llegué a esa partecita de la séptima con, creo que es la 19. A ver, ¿cuál es la que da directamente al parque, a la estación de las aguas y universidades? ¿En la 19? Listo. Cuando uno pasa la séptima, camino como si fuera la séptima, la sexta, por ahí más o menos, hay varios puestecitos de comida a los lados. Y yo entré a uno, la comida era buena, se llamaba Super Arepa o algo así, no sé. Cuando nosotros llegamos a comer, pues pedimos la comida, al final yo necesitaba pues lavarme las manos. Cuando yo voy a entrar al baño, el dintel de la puerta era de como 1,60, me llegaba por aquí más o menos. La puerta, el dintel, porque creo que estaba debajo de una escalera más o menos. El dintel de la puerta me llegaba por aquí. Yo literalmente tuve que abrir lo que era como puerta, digámosle puerta, tuve que hacer este proceso y lavarme las manos de esta manera. Así como lo estoy haciendo, lo estaba haciendo. Me lavé las manos, me las sequé, enseguida salí y cerré la puerta. ¿Qué es lo que ocurrió en ese espacio? Las proporciones en función a la persona no estaban asociadas por ninguna parte donde se mirara. Ni siquiera por los anchos, ni por la ubicación de las piezas. Porque, por ejemplo, utilicemos un momentico este pupitre. Aquí estaba la pieza sanitaria, el WC. Y el lavamanos, me permite un momentico en tu silla, Cristian, perdón que te vuelva a interrumpir. ¿Okay? Y el lavamanos estaba aquí. ¿Ok? O sea, no miento y las personas van a decir, profe, usted es muy exagerado. Pueden ir a esa tienda, a ese restaurancito y pueden entrar en ese baño. El lavamanos estaba casi que encima de lo que era eso. Es decir, la persona sentada en el inodoro podría acostar la cabeza sobre el lavamanos y se podría lavar de una vez la cabeza al mismo tiempo. ¿Ok? Y aquí estaba lavatraperos y todo estaba creo que en menos de 1 por 1. Era una cosa asombrosa. ¿Ok? Entonces, en ese caso, observamos nosotros que las medidas y las proporciones que tiene un espacio no eran las apropiadas para la función que se iba a llevar a cabo ahí. A veces la gente quiere meter un baño donde sea. A veces hasta en el closet de Harry Potter quiere meter un baño. ¿Ok? No siempre debe pasar de esa manera. ¿Ok? Porque por mucho que sea un baño, le resta importancia a todo lo demás. En la universidad yo aprendí un dicho, ya casi vamos a cerrar. Lo aprendí por uno de los profesores y me decía, el profesor me decía, ustedes pueden ir a cualquier parte, a un restaurante, pueden ir a un teatro, a cualquier cosa. La forma de nosotros saber si el sitio se esmeró por hacer un diseño bien hecho del espacio es en los baños. Porque si el baño está bien hecho, todo lo demás casi que por consecuencia va a estar bien hecho. Porque siempre los baños parece que fuera lo último. Es como que a nadie le dan ganas de ir al baño, nadie tiene que lavarse las manos, nadie tiene que utilizar ese espacio. Y cuando ustedes van a un recinto cualquiera, como me pasó a mí, a ese restaurante, y yo voy al baño, enseguida yo me doy cuenta la calidad arquitectónica que tiene el espacio como tal. ¿Ibas a comentar algo? Profe, pero también pasa lo contrario, como pasa en el de la película que tiene ahí. La puerta me parece muy pequeña y usted uno se siente gigante. Porque uno ve esa vaina de grande adentro. Tendrá, bueno, habrá que revisarlo más a profundidad, pero podría haber alguna intención. No lo sabemos. O sea, usted entra al Clayman, o sea, lo visualmente le hace.
como a 60. ¿Y la puerta es pequeña? No es pequeña, pero para cuando usted pasa, usted ve. Para la comparación del espacio, ok. Creo que no entra, ok. Pero, ojo, recordemos que los arquitectos, y todos ustedes les va a pasar lo mismo, nosotros también pretendemos jugar en cierta forma con las emociones del usuario final. Si nosotros tenemos una puerta, no pequeña, pero tal vez angosta, y cuando la abrimos nos encontramos con una inmensidad de espacio, ¿qué es lo que causa en nosotros como usuarios como una impresión? Decir, wow, esto me parece fabuloso. A lo mejor para el arquitecto o para los diseñadores, esa pudo haber sido la intención. De que a lo mejor desde afuera no nos dé mucha importancia, pero cuando abramos la puerta, el usuario se sienta que lo están deslumbrando con todo lo que le están colocando alrededor. A lo mejor esa puede ser una intención que tuvieron antes. ¿Okay? Pero todo eso forma parte de la intención que tiene el diseñador en un proyecto. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos? ¿Vamos claros en la información? Un punto más antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy. Y es lo relacionado con las escalas. Resulta que nosotros en nuestros proyectos y en nuestros diseños, como estos, a ver, atentos por acá. Como estos suelen ser muy grandes, nosotros no podemos utilizar una hoja de papel que tenga literalmente el tamaño del espacio real. Me explico. ¿Cuánto puede medir este salón? ¿Cuánto por cuánto aproximadamente? De pronto 6, 7 metros de ancho, por ahí yo creo. De profundidad, ¿cómo cuánto? De pronto más de 9, 20, no creo que de pronto un poquito menos, como 15, por ahí puede estar. Pongámosle aproximadamente unos 7 por 15. Por ahí 7 por 15, 7 por 16. Imaginemos que yo les digo a ustedes, compañeros, vamos a dibujar este salón de clase en un plano. Nosotros obligatoriamente tenemos que hacer una relación de medidas de lo real con lo que vamos a realizar o a plasmar en una hoja de papel, perdón, porque en el mercado no vamos a encontrar una hoja de papel que mida por lo menos 10 metros de ancho por 20 metros de largo para poder dibujar el salón al tamaño real. Y si lo llegáramos a encontrar, que no creo que eso exista, imagínense que ustedes vayan a una reunión con el cliente es el rector de la universidad porque le van a proponer una remodelación y se van a reunir en el salón de juntas y sacan el plano. Y es la sábana completa de principio a fin. ¿Ok? Nosotros obligatoriamente, por la calidad de lo que nosotros proyectamos, necesitamos reducirle el tamaño para que pueda caber, por ejemplo, en una hoja de papel determinado. Ese proceso nosotros lo hacemos mediante las escalas. El proceso de las escalas es básicamente como que transportar una medida real a una medida también real, pero a tamaño reducido en una hoja de papel. Ayer nosotros vimos un instrumento que estaba proyectado en el televisor que nos ayudaba a hacer ese proceso y era el escalímetro. El escalímetro es ese elemento que nos ayuda a nosotros a poder decir si el salón de clase tiene de profundidad 15 metros de largo, voy a buscar un escalímetro. ¿Alguien de pronto tiene uno a mano, por casualidad? ¿Ok? Busco un escalímetro y busco una escala donde cuando yo llegue a los 15 metros, esta distancia a nosotros nos pueda caber en un plano. Por lo menos esta es la escala 1 es a 100. 15 metros es desde aquí hasta donde está mi dedo índice. Esto es 1 es a 100. Por ejemplo, escala 1 es a 25. Apenas hasta aquí hay 7.5. Es decir, le falta otro escalímetro más. En esta hoja de papel no me va a caber. Necesito otra escala que me muestre las medidas mucho más reducidas. Por ejemplo, 1 es a 75. En 1 es a 75,
15 metros hay de aquí hasta aquí. Esta longitud me cabe todavía perfectamente en esta hoja de papel. Quiere decir que con escala 1 es a 50 o 1 es a 75, el dibujo de este salón me cabe perfectamente en esta hoja de papel. Normalmente el uso de una escala va muy asociada con el tamaño de papel que nosotros vamos a emplear. Cuando el tamaño es muy pequeño, obligatoriamente nos toca utilizar una escala de reducción donde todo nos quepa dentro de la hoja de papel. Pero ya eso lo veremos el día de mañana. ¿Listo? Esto es de liceo. Sí me acuerdo, no se preocupe. ¿Listo? Mañana, Dios mediante, terminamos esta parte de las escalas, la simbología arquitectónica. Por favor, leamos la temática que nos quedó pendiente ahorita de la guía número 2. Leamos los ejercicios de la guía número 2 y leamos también, por favor, la guía número 3 que la vamos a conectar mañana. Bien. Deseo que todos tengan una buena tarde, una buena jornada y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Dios mediante. La corrección es el viernes, pero ya pueden ir haciendo los de la sesión de ayer, los que acabo de mostrar. El viernes vamos a corregir los ejercicios de la sesión 1 que fue ayer, la de hoy, la de mañana y la de tercero. Ah, claro, sí, también. La idea es que el viernes, vengan sus ejercicios y apenas la recamos, yo veo eso. Esto y esto. Aunque de pronto no, yo empiezo a tomar en consideración. Entonces, tú me comentas de los 5 días a la semana, creo que cae con eso. Entonces ya podemos que pudiesen hacer el cambio después para poder estar en la actividad de esa manera. El viernes es corrección de ejercicio, pero el otro jueves, la semana entrante, ya es el primer examen. ¿Okay? Es el nivel de... Lo veremos mañana. Gracias.